Del informe de estrategia de Renta 4 para el año 2023 que ha sido elaborado por el equipo de análisis de Renta 4 Banco. La presentación va a correr a cargo, como siempre, de los directores de dicho equipo, Natalia Aguirre y César Sánchez Grande, y por mi parte voy a tratar de, en estas palabras iniciales, de situar un poco el contexto económico y de mercados en el que se realiza esta presentación. La gran novedad del año 2022 ha sido el cambio de régimen monetario, un cambio forzado por la inflación que, lejos de ser transitoria, como se dijo inicialmente, o como se pensó inicialmente, ha ido a más a lo largo del año 2022 y todo indica que seguirá presente también, aunque moderándose algo, en el año 2023. Creo que es importante entender, para analizar todas sus implicaciones, que ese cambio de régimen monetario que hemos vivido el año 2022 tiene repercusiones que van más allá de la subida de los tipos de interés. Implicaciones, repercusiones que se traducen en un cambio de modelo de crecimiento y en un cambio también del modelo financiero que hemos vivido en las últimas décadas. Dicho de otra forma, el cambio que ha iniciado la Reserva Federal Americana el año 2022 pone fin a una década y media de políticas monetarias ultra expansivas, lo que a veces llamamos coloquialmente la barra libre monetaria, y pone fin al modelo de dinero gratis, de easy money, dinero gratis, ilimitado y no condicionado para todos. El modelo que Mario Draghi resumió hace ahora 12 años y pico, 10 años y pico, perdón, una década, el whatever it takes. Bueno, como digo, ese modelo ha sido finalizado por la FED, pero además la FED ha puesto fin a un modelo de crecimiento económico basado en la acumulación y monetización de deuda, a través de la ampliación constante y creciente del balance de los bancos centrales. Por dar un solo dato, y podríamos dar muchísimos, el PIB de Estados Unidos ha crecido desde el año 2009 más o menos 3,7 billones europeos de dólares, y la deuda en ese periodo ha crecido 17,6 billones de dólares, es decir, casi 5 unidades de deuda por cada unidad de PIB generada en este periodo en la economía americana. Podríamos dar, como digo, muchos otros datos, pero hemos vivido un modelo durante 15 años de acumulación y monetización de deuda, monetización y acumulación gracias a la expansión de balance de los bancos centrales. Perdón. Bueno, ese modelo alcanzó su punto álgido, su clímax, podríamos decir, el año 2020, en marzo de 2020, a partir de marzo de 2020, cuando aparece el COVID y los confinamientos. Y justamente ese clímax también fue, por decirlo así, su canto del cisne. A partir de verano 2021 fueron muy evidentes los desajustes que esa liquidez sin límites estaba provocando en la economía y estaba provocando en los mercados. A partir, como digo, de verano 2021, los desajustes en la economía y los excesos en los mercados financieros y de activos provocados por esa enorme liquidez y esa enorme deuda que se había ido acumulando fueron ya muy evidentes. Esos desajustes, como digo, se provocaron tanto en la economía real, y el más visible, pero no el único, fue o ha sido o está siendo la inflación, pero también se provocaron en forma de lo que podríamos llamar, o algunos llaman, micro burbujas en los mercados financieros. Todos recordamos cosas asombrosas pues, en el mundo de las criptomonedas, pero también en el mundo de los llamados meme stocks, también en el mundo de los llamados SPACs, y otras, nos acordamos de aquellas subidas fulgurantes de hasta un 3000% en muy poco tiempo de algunas compañías tecnológicas o biotecnológicas o de nuevas energías, compañías buenas, pero que realmente esos excesos en la valoración o en la subida pues ponían de manifiesto cierta burbuja, ¿no? Bueno, ese es un poco el escenario en que se produce la corrección bursátil de este año 2022 y la contracción económica de este año 2022. La corrección de los mercados y del valor de los activos, por un lado, y la contracción económica, por otro lado, una contracción económica que seguramente acabe en recesión técnica en algún momento del 2023,
no solo son una consecuencia inducida del cambio de la política monetaria, lo son, en cierto modo, suben los tipos de interés y baja la bolsa y se contrae la economía, pero como digo, no solamente son una consecuencia inducida del cambio hacia una política monetaria más contractiva, sino que a la vez, y creo que esto también es importante a mi juicio, a nuestro juicio entenderlo, a la vez la corrección de los mercados y la contracción económica son también herramientas para corregir o instrumentos para corregir los desajustes de la economía y las burbujas de los mercados financieros. Y en cierto modo son instrumentos, herramientas que están utilizando la FED y otros bancos centrales para corregir esos desajustes y esos excesos que se habían producido. Y por eso en Renta 4 tendemos a ver lo que está pasando en los mercados, lo que está pasando en la economía, como un proceso de reversión, o si se me permite la expresión, de desinflamiento de esa burbuja monetaria que se había creado tras una década y media de políticas ultra expansivas y que había alcanzado, como decía antes, su clímax, su máxima expresión, su punto álgido en el momento en que aparece el COVID y se responde con políticas monetarias realmente ultra expansivas. Bueno, la buena noticia es que toda esta corrección de los desajustes y de los excesos se está produciendo de forma bastante ordenada hasta el momento y esperemos que siga siendo así. La tarea de normalizar las condiciones monetarias después de una década y media de expansión que, como digo, había llegado ya a un punto álgido tras el COVID, la tarea de normalizar las condiciones monetarias sin causar un grave daño a la economía después de 15 años de anormalidad monetaria es casi una misión imposible. Los riesgos de accidente monetario, de eso que se llama el accidente monetario, son muy grandes. La desglobalización, la guerra de Ucrania, situaciones como la situación política que hoy vive China con el liderazgo no nuevo pero renovado de Xi Jinping, realmente no ayudan tampoco en esa labor de normalización monetaria y normalización económica. Pero por ahora, como digo, se está consiguiendo que sea un proceso bastante ordenado. Hemos visto este año un proceso de corrección importante en los mercados de bolsa, en los mercados de bonos. Hemos visto una contracción económica progresiva, pero se está haciendo de forma bastante ordenada. No ha habido momentos de cataclismo, no ha habido momentos ni en los mercados ni en la economía de desorden. Se está haciendo todo de forma bastante ordenada. Y creo que esa es la buena noticia. Bueno, ¿cómo estamos viendo, y con esto ya voy acabando y cediendo paso a Natalia y a César, cómo estamos viendo la contracción, cómo va a ser la economía después de que se salga de esa contracción? ¿Cómo va a ser el proceso de vuelta a la normalidad monetaria y al realismo económico, a la normalidad económica, que en el fondo es el realismo económico? ¿Va a seguir siendo un proceso suave, ordenado o no? Bueno, nosotros estamos partiendo, y ahora lo explicarán también César y Natalia, de que sí creemos que puede ser un proceso largo, pero ordenado, ¿no? Es bastante habitual en el análisis económico extrapolar situaciones del pasado al momento actual. Es habitual ahora que se hable de escenarios, o que se diga que van a venir escenarios como la estanflación de los años 70. Por ejemplo, el economista Nouriel Roubini es lo que está diciendo. Viene un periodo de estanflación muy fuerte, con gran recesión profunda, larga, etcétera. Algunos hablan incluso de escenarios de vuelta a la Gran Depresión de los años 30, con conflictos incluso en las calles, etcétera. Bueno, es extrapolar situaciones del siglo pasado al momento actual. En nuestra opinión, esa extrapolación puede ser un error, y puede ser un error porque el mundo ha cambiado. Las dinámicas de fondo de la economía del siglo XXI y sobre todo de la economía post-COVID son realmente diferentes y configuran un mundo diferente, y por eso extrapolar situaciones del pasado creemos que puede ser un error. Creemos, dicho de otra manera, que esta normalización monetaria y esta contracción económica, este ajuste de la economía que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, creemos que van a ser diferentes porque se producen en un contexto diferente. En lo monetario, pensamos que la normalización monetaria, un poco en línea con los mensajes últimos de la FED y de Powell, va a ser, pasado el primer empuje, va a tener un ritmo más lento y sin embargo va a ser más larga, va a tener una duración larga. Esto no va de subir tipos de interés durante unos meses
y luego ya volverlos a bajar, el famoso pivot. Realmente, a lo mejor el pivot como tal no se produce nunca, o se produce bastante más tarde en el tiempo de lo que espera el mercado. Esto va de un proceso largo, porque venimos de 15 años de políticas monetarias y de políticas económicas en un determinado sentido, y ajustar todo eso no es una cuestión de meses. Eso es lo monetario. En la economía pensamos también en una recesión, pero una recesión suave, muy en línea con lo que la analista americana Liz Ann Sonders está llamando la recesión móvil. Lo que sostiene esta analista es que ya estamos en recesión, estamos en una recesión que ha afectado ya a algunos sectores como el industrial, como el inmobiliario, como una parte del tecnológico, en que ya está realmente en recesión, y esa recesión se irá moviendo, pues habla de la rolling recession, de la recesión móvil, a otros sectores y esencialmente al sector que no ha tocado todavía, que es el sector amplio de servicios, ¿no? Pensamos más en ese escenario. ¿Y cómo viene luego, después de esa recesión, cómo será la economía? Pues pensamos en un periodo prolongado de bajo crecimiento económico, para asimilar y digerir toda la enorme deuda acumulada. Un proceso de bajo crecimiento económico, pero de alta transformación, una economía de innovación disruptiva permanente. ¿Por qué tenemos este punto de vista? Es decir, no estamos en escenarios tenebrosos, apocalípticos, catastrofistas, como he dicho antes, que manejan otros economistas, ¿no? Estamos más bien en un periodo de ajuste largo, pero no tenebroso, no apocalíptico, no caótico. ¿Por qué tenemos este punto algo más positivo quizá que otras visiones? Bueno, partimos de una economía de 8.000 millones de personas. Hace poco hemos leído en la prensa que ha nacido el habitante número 8.000 millones del planeta. Una economía de 100 trillones de dólares, 100 billones europeos, millones de dólares, según la estimación que hace la Oficina Nacional de Estadísticas Americana, el National Bureau of Economic Research. Partimos de un sistema bancario básicamente bien capitalizado y de unos mercados financieros que no son disfuncionales, que están cumpliendo su función. Este mismo año la están cumpliendo. Tanto no tenemos el soporte financiero de la economía, no está averiado como lo estaba en el 2008 o como lo estaba en los años 30 del pasado siglo. En cuanto a la productividad o a la economía real, partimos de una economía, como decía antes, de innovación disruptiva permanente y, por tanto, una economía que en todos los sectores, de forma muy transversal y muy permanente y muy continua, se va ajustando y, por tanto, va generando esa innovación permanente que genera productividad y, por tanto, no tenemos pendientes en la economía real reconversiones industriales u otras cosas que se vivieron en los años 70, porque se están produciendo todos los días, no porque no haya que hacerlas, sino porque se están produciendo de forma continua. Entonces, por esos motivos tenemos una lectura quizá algo menos negativa, pero, insisto, sí que estamos partiendo de ver un escenario de varios años, posiblemente desinflacionario, no tanto deflacionario, pero sí desinflacionario, una economía de bajo crecimiento prolongado, de alta transformación disruptiva permanente, que va a seguir necesitando, sin duda, asistencia financiera por parte de los bancos centrales. Lo que pasa es que esa asistencia financiera no será en el modelo barra libre, será en el modelo de asistencia financiera, pero limitada, condicionada y cobrada en tipos de interés, no ya gratis, y, por tanto, una economía que probablemente tienda a tener una inflación no tan alta como la que estamos viendo ahora, pero desde luego no del 2%, algo más alta. Hay elementos muy estructurales en la inflación, no quiero extenderme en estas palabras en ello, pero hay elementos muy estructurales en los mercados de trabajo, en los mercados de energía, en los mercados de materias primas, en la desglobalización. Hay elementos muy estructurales que van a generar inflación algo más alta que la vivida en la década pasada y, por tanto, estamos en esa economía que a veces llamamos en K, una economía que probablemente crezca poco a nivel de PIB global, pero en la cual hay una succión y desplazamiento de valor de unos sectores a otros de forma casi permanente y, por tanto, hay sectores o empresas o países que crecen mucho porque lo están haciendo bien, la pata arriba de la K, y otras que crecen poco porque lo hacen mal, la pata abajo de la K. Bueno, y en este contexto, y ya con esto sí que acabo, creemos que los mercados van a continuar ese proceso de asimilación, ese proceso de digestión, ese proceso de adaptación, por un lado, a un nuevo modelo monetario, por otro lado, a un nuevo modelo de crecimiento económico. Y, por tanto, son adaptaciones muy profundas, muy estructurales. No se trata de decir me adapto a que los tipos han subido 3 puntos o 4, eso también,
pero además se trata de que estamos en un nuevo modelo diferente al que hemos vivido, al que veníamos acostumbrados durante la última década y media, y en una economía con esos elementos de transformación, de innovación disruptiva que se producen y que de alguna manera generan una economía, como digo, diferente, ¿no? En términos de crecimiento, en términos de comportamiento financiero, en términos también del modelo monetario de los bancos centrales, que sin duda ha cambiado. y en ese escenario que hemos comentado antes, de bajo crecimiento prolongado y alta transformación. Bueno, con esto, pues ya sin más, pues dejo la palabra, creo que Natalia, vas a ser tú la primera, y te dejo entonces la tribuna. Bien, buenos días a todos, gracias Juan Carlos, y bueno, yo creo que sin más dilación vamos a empezar a hablar de la Estrategia 2023 y como siempre sabéis todos los años intentamos en nuestra portada reflejar qué creemos que puede marcar el año, ¿no? Y desde luego, hilando con las palabras de Juan Carlos, es el cambio de régimen monetario, ya se ha iniciado en 2022 y seguiremos viéndolo en 2023 y su impacto, ¿no? En economía real y en resultados empresariales. Aquí, como veis, lo que hemos intentado reflejar es con nuestro bar de bancos centrales, es que, bueno, pues la barra libre de liquidez, como veis aquí, se ha acabado. Está agotada, solo en momentos muy puntuales, pues como hemos podido ver este mes de septiembre, lo que ha ocurrido en Reino Unido con ese paquete fiscal ultra expansivo de Liz Truss que le valió al final el puesto, pues el Banco de Inglaterra tuvo que salir al mercado a comprar deuda con carácter de urgencia, ¿no? Eso duró 2 semanas, no creemos que esto vaya a ser la tónica común, ¿no? Y como decimos, el menú de los bancos centrales, lo veis aquí, el menú ha cambiado. El año pasado, cuando nos juntamos aquí, no teníamos este menú de bancos centrales. Ahora tenemos subida de tipos y tenemos reducción de liquidez. Eso tiene unas implicaciones en ciclo económico y eso tiene sobre todo unas implicaciones a nivel de decisiones de inversión, donde creemos que hay que ser extremadamente selectivos, como veremos a continuación. Perdonadme. Ay. Bien. Bueno, esta es la única página que vamos a tener de texto, porque todo lo demás va a ser una presentación donde intentemos ilustrar, ¿no? Precisamente este escenario base y luego el asset allocation, donde vamos a invertir en función de este escenario base. Y bien, como comentábamos, vamos hacia una nueva normalidad de política monetaria. Ya no vamos a tener tipos cero, no vamos a tener tipos negativos y no vamos a tener barra libre de liquidez. Y no creemos que sea una cosa, como dice Juan Carlos, de un pivote, ¿no? Suben los tipos y luego vuelven a bajar a zona de cero negativo, no. Creemos que van a seguir subiendo a lo largo de 2023. Hoy tenemos Reserva Federal Norteamericana, mañana tenemos Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra y seguirán subiendo hasta zona restrictiva. Y la cuestión es que no creemos que vayamos a volver a zona neutral, que es 3% en Estados Unidos, 2% para eurozona, hasta que se pueda dar la inflación por controlada. Y esto no creemos que sea una cuestión del año que viene. Es cierto que la inflación se está moderando, pero sigue muy por encima de los objetivos de los bancos centrales. La prioridad absoluta va a ser controlar la inflación y eso va a tener un coste en el crecimiento. Como os comentaba, la barra libre de liquidez solo creemos que se va a producir, no se va a producir la barra libre de liquidez, perdón, solo se van a producir compras de deuda por parte de los bancos centrales en momentos en que esté en cuestión la estabilidad financiera, como ocurrió en Reino Unido, y todo este cambio de política monetaria se basa, como hemos comentado, en una inflación que se ha demostrado mucho más alta de lo que teníamos pensado hace un año. Los bancos centrales al final han tenido que dar su brazo a torcer y además persistentemente alta. ¿Creemos que va a ir bajando? Sí, ayer tuvimos un dato de inflación muy positivo en Estados Unidos, 2 meses consecutivos de caída importante, pero seguimos hablando de inflaciones del 7%, nada que ver con los objetivos de los bancos centrales del 2%. Entonces, los precios bajarán, pero a un ritmo lento. Creemos que es relativamente fácil bajarlos a tasas del 5%, pero a partir de ahí, bueno, creemos que va a costar más. Y además, no tenemos el mismo tipo de inflación en Estados Unidos, como veremos luego, que en Europa. En Europa tenemos una inflación más de oferta, aunque parte sea de demanda, pero tenemos un shock en
energético de fondo, donde la propia Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, decía hace un par de semanas que no sabía dónde estaba el techo de inflación porque seguíamos sujetos a este shock energético. Nuestra idea, también como decía Juan Carlos, la inflación que vaya al objetivo del 2% de los bancos centrales, creemos que vamos a tardar, no va a ser cosa del 23 y probablemente tampoco va a ser cosa del 24, quizás se podría alcanzar, pero casi a finales del 24, y no nos extrañaría que en un momento dado los bancos centrales elevasen ese objetivo del 2 pues a niveles en torno al 3%. Sí que es una realidad que todo este endurecimiento de condiciones financieras, de cambio de ciclo monetario, va a tener un coste en términos de crecimiento, va a lastrar inversión, va a lastrar consumo. Tenemos, ya lo veremos luego en unos gráficos, una pérdida de poder adquisitivo, sobre todo en Europa, muy importante. Ya no vamos a tener tanto apoyo de las políticas fiscales. Como veremos luego, creemos que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No tiene sentido que la política monetaria esté restringiendo y que la política fiscal esté expandiéndose, ¿no? Así que creemos que la política fiscal tiene que ser mucho más focalizada, targeteada a los colectivos más vulnerables, pero que no sea, por decirlo así, perdonadme la expresión, café para todos, ¿no? Recesión técnica, como comentábamos, esperamos en algunas economías avanzadas tipo Alemania, tipo Reino Unido, al final las que tienen más dependencia, sobre todo energética. Veremos más adelante, Europa es la gran perdedora de toda esta situación, Estados Unidos mucho más resiliente y nuestro gran interrogante es China, ¿no? Sobre todo por política cero COVID, levantamiento de restricciones, lo veremos luego en un gráfico. Y en todo este contexto es lógico pensar que si hay una desaceleración pronunciada del crecimiento económico, los beneficios empresariales tienen que sufrir. Apenas ha habido por el momento revisiones a la baja, un poquito más en Estados Unidos, en Europa nada, y sí que creemos que a pesar de que en 2022 las compañías han sido capaces de trasladar a precios finales de venta esos mayores costes de producción, si la demanda se desacelera en línea con el ciclo económico es complicado, ¿no? Es complicado mantener márgenes en máximos históricos y es previsible que veamos recortes en BPAs que todavía no están recogidos en cotización. Bien, empezando por ese cambio de modelo, ¿no?, al que hacíamos referencia también, cambio de modelo monetario, pero también cambio de modelo de crecimiento. Hemos estado década y media creciendo en base a un modelo de deuda creciente que por sí mismo es insostenible. Como veis aquí arriba, bueno, endeudamiento barato, deuda más 80 billones de dólares en 10 años, ¿no? Y a tipos cero o incluso negativos. Bueno, creemos que esto se ha acabado, este modelo se agota, la deuda deja de generar crecimiento y pasamos a otro modelo, ¿no? Y una cosa muy importante a nivel mercado es que la famosa put de la FED que siempre venía a salvarnos, ¿no?, cuando los mercados caían mucho con políticas monetarias expansivas o ultra expansivas en un momento dado, eso también se ha acabado. Fijaos, tenéis aquí mercado bajista, los distintos mercados bajistas que han pasado además por varios gobernadores de la FED, Greenspan, Bernanke, Powell. En todos los casos, salvo en el actual, la FED ha respondido siempre con bajadas de tipos de interés, quantitative easing. En esta ocasión estamos en un contexto totalmente distinto, los tipos de interés ya están subiendo, van a seguir subiendo y la reducción de balance va a continuar adelante. Lenta, sí, pero va a continuar adelante. Y esto se deja ver muy bien aquí, esa reducción de barra libre de liquidez que se ha acabado, como podéis ver, bueno, en el caso, el único que no ha acabado de momento es Banco de Japón, que sigue con una política monetaria ultra expansiva, aunque puede ser que en un momento dado tenga que frenar, porque está empezando a importar inflación con una divisa muy depreciada. Puede llegar el momento en que el Banco de Japón, que no olvidemos además que su economía tiene una deuda del 200% del PIB, bueno, pues que tenga que hacer un giro, ¿no?, en su política monetaria. Pero como podéis ver, pues tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal han empezado a reducir balance de forma muy tímida y la idea es que esto siga adelante. Y este reseteo de política monetaria también supone un reseteo de valoraciones. Lo veis aquí claramente, este área que está sombreada es el balance de los principales bancos centrales, de los 4 principales, ¿no?, Fed,
Banco Central Europeo, Banco de Japón y Banco de Inglaterra. Bueno, veis aquí cómo está el pico, a partir de ahí empiezan a reducirse los balances de los bancos centrales y en consonancia tenéis la línea negra es la renta variable, es un índice global de renta variable, cómo empieza a caer, es todo el recorte que hemos sufrido este año, que lo tenéis aquí desglosado a la derecha, y la línea Burdeos, que es la renta fija, pues también sufre un castigo muy pronunciado, lo tenéis también aquí. Se produce, por tanto, una repreciación del riesgo y además es que hay un cambio de expectativas de tipos de interés, iba a decir brutal, pero es que es cierto. Cuando nos juntamos aquí hace un año, exactamente un año, fijaos cuáles eran las expectativas de tipos para finales, a finales de 2021. Se esperaba que el tipo de los Fed Funds pasase al 0,5075 y que en 2023 pasase al 1,125. Ahora mismo lo tenemos al 3,754, hoy probablemente nos suban otros 50 puntos básicos, lo tendremos al 4,425 y para el próximo año se espera 5. Misma lectura para Banco Central Europeo, se esperaba, a finales del año pasado, esperábamos que los tipos de depósito del BCE estuviesen todavía en 2023 en zona negativa. Están al 1,5 y se espera que se dupliquen en 2023 hasta el 3%. ¿Y esto qué lo provoca? Pues lo provoca fundamentalmente una inflación que, como os decía al principio, se ha demostrado mucho más alta y mucho más persistente de lo esperado. Fijaos aquí cómo tenemos el IPC, tenemos a la izquierda Estados Unidos, a la derecha eurozona. En rojo tenemos el IPC general y en gris tenemos el IPC subyacente y como veis, con respecto a la línea punteada, que es el objetivo de los bancos centrales, está totalmente muy por encima, ¿no? Aquí hay varios factores que son de corto plazo, pues como pueden ser la salida de COVID, los cuellos de botella, la guerra de Ucrania, correcto. Pero hay factores, lo comentaba Juan Carlos, que son mucho más estructurales y que creemos que van a justificar una inflación a futuro más alta de la que hemos vivido en la última década. Y ahí estaríamos hablando de temas de desglobalización, del shock energético con las sanciones a Rusia, de la transición energética, que de por sí es inflacionista, el poder de negociación salarial también, con los mercados laborales pues bastante tensionados en términos generales, con tasas de paro en mínimos, y el tema de la demografía china, ¿no? El no crecimiento de la población, que también creemos que es inflacionista. Esto no quita, porque estamos hablando de inflación muy alta, esto no quita que haya cierto respiro en algunos indicadores con respecto a la inflación. Aquí tenéis un índice sintético de cuellos de botella y veis que en los últimos 5 meses se ha registrado mejora, básicamente por dos cosas. Una es porque han caído los costes del transporte, fijaos los fletes, ¿no? Cómo han caído desde los máximos a finales del 2021 hasta ahora, y luego tenemos los precios de la energía, que también, y de las commodities en general, que se han moderado. ¿Qué ocurre? Que nos da la impresión de que esta mejora podría estar en cierta medida agotada, ¿no? Y explicamos por qué. A ver, creemos que persisten riesgos sobre la energía. La energía es evidente, aquí os he puesto precios del gas, es evidente que ha retrocedido mucho desde máximos, pero, ahora explicaremos por qué, pero empieza a subir otra vez, nos enfrentamos de nuevo a un invierno que, bueno, en principio, por lo menos en diciembre, parece que puede ser duro, y yo llamaría, la atención sobre algo en este gráfico. Los precios del gas altos tampoco es una cuestión únicamente de ahora. Si veis, en el 21 ya teníamos repuntes sustanciales porque había problemas de abastecimiento. Y luego, más allá de todo esto, pues sí que es verdad que si miramos mercados como el del diésel, ¿vale? Pues podría ahí haber problemas. Aquí vemos los inventarios de diésel en Estados Unidos en mínimos, pues aquí desde 2010 tenemos la serie, también en niveles muy bajos en Europa, y esto justifica que los precios del diésel, también como demostramos aquí en los futuros, ¿no? En el gráfico, lo que se espera, pues se mantienen en niveles elevados.
Otro tema que también nos puede preocupar a nivel inflación, ¿no?, es el tema de la reapertura china. Sabéis que de China se ha hablado mucho últimamente con esas protestas, ¿no?, sociales que han provocado un cierto cambio por parte del gobierno, ¿no?, de empezar a levantar restricciones y que eso permitiría reabrir la economía china. Al final China ha sido uno de los grandes motores del crecimiento económico global, ¿no? En épocas anteriores, donde otros países no crecían tanto, pues bueno, China ponía su gran parte. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como veis aquí, línea roja son las restricciones, vemos cómo van bajando y en el momento en que las restricciones empiezan a reducirse, el número de contagios empieza a aumentar. De hecho, si actualizaseis este gráfico y no tenemos datos, porque es que es verdad que ahora mismo no hay datos, esta línea gris se va a ir muy para arriba porque el número de contagios se está incrementando de forma muy sustancial. Esta semana pues oíamos problemas en los hospitales, problemas en los traders, por ejemplo, también, que había medias plantillas en casa, bueno, pues por tema de contagios COVID, ¿no? Viendo lo que ha pasado en otras economías que han llevado no una política cero COVID, sino una convivencia con el virus, pues podemos esperar que vengan varias ráfagas, ¿no?, por decirlo así, de COVID. Eso lo que nos lleva a pensar es que la reapertura va a ser larga, va a ser complicada, va a ser errática y probablemente por lo que toca a la parte de inflación pues podamos seguir viendo algún cuello de botella. Y luego no olvidemos un tema súper importante, efectos de segunda ronda, ¿vale? Los salarios. Sí que es cierto que en Estados Unidos estamos viendo cierta moderación. El último revisado, este es el preliminar 4,70, el último revisado yo creo que es 5%, con lo cual sí que se está viendo cierta moderación en los salarios americanos, pero por el contrario en Europa estamos en tasas del 2,90, ¿vale? Y si atendemos a las negociaciones que se han producido, por ejemplo, en el IG Metall, en Alemania, se pueden esperar crecimientos salariales del 4% para 2023 y para 2024, que también pueden seguir presionando la inflación. Pero como decía, las inflaciones americanas y europea no son iguales. La inflación americana es bastante más de demanda, la inflación europea es bastante más de oferta. No quiero decir que no tenga nada de demanda, que lo tiene, pero el 70% de la inflación de la eurozona son energía y alimentos, y ahí hay que en ese contexto hay que entender también por qué la inflación americana está tocando techo, ha tocado techo y ya lleva varios meses bajando, y a la europea le puede costar más. Techo de inflación en Estados Unidos, se habla mucho, ayer fue el tema del día, lógicamente, ¿no? Sí que se ve una moderación, es decir, hemos tocado niveles superiores al 9% en tasa general. Ayer el dato de noviembre salió 7,1%, o sea, sí que llevamos 2 puntos porcentuales más o menos de caída desde arriba, y además hay varios indicadores adelantados que sugieren que esto podría seguir mejorando. Tenéis aquí, por ejemplo, el componente de precios en rojo del ISM manufacturero, donde veis que hay una elevada correlación con un cierto delay, con un cierto lag, con el IPC de Estados Unidos, que debería seguirle. Precio de la vivienda, medido por el índice Zillow, veis también que ha habido una caída muy pronunciada, y el IPC de rentas, que no olvidemos que en Estados Unidos pesa mucho, es 1/3 del IPC total, bueno, pues también podría, aunque con cierto lag, y además este es uno de los factores que ayer presionó a la inflación y tarda un poco más, ¿no?, en reflejarlo, pero sí que también podría ir a mejor. Y luego otro indicador, por poneros otro, índice de alimentos de la ONU, lo veis aquí en gris como ha caído, y el IPC de alimentación de Estados Unidos, que también está presionado al alza, pues podría también mejorar en los próximos meses. Aún así, son inflaciones del 7,1, tasa general, tasa subyacente 6% sale ayer, son inflaciones muy por encima, como decimos, de los objetivos de los bancos centrales. Y en cualquier caso, inflación americana, vale, techo y progresiva moderación.
pero en el caso de Europa tenemos un problema, que es el shock energético. Yo creo que este gráfico es muy explícito, ¿no? Es simplemente flujos de gas natural en el mercado europeo, primer semestre del 22 contra primer semestre del 21. Lo que se ve en rojo son los flujos que se han reducido, básicamente Rusia, ¿vale?, por el tema de las sanciones, y de dónde nos han venido, de dónde nos han compensado ese gas perdido, ¿no? Básicamente del GNL global. Y eso al final significa mayores precios, lo hemos comprado a un precio sustancialmente mayor. No creemos que haya un problema para este invierno. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, fijaos el nivel de llenado de las reservas, de los inventarios de gas. Están a niveles del 94%, esto está en línea con el promedio de los últimos 5 años. Y esto básicamente se debe a dos cosas. Uno, a que hemos diversificado fuentes de abastecimiento, mayores importaciones de GNL, como os decía, y dos, porque la demanda se ha reducido. Una parte, porque bueno, con todos los avisos que nos daban, y a la industria sobre todo, de oye, hay que reducir, ¿no?, demanda para evitar problemas. Hay una parte que es intencionada y hay otra parte que es climatológica. Hasta noviembre todos sabemos que hemos tenido un tiempo espectacular de bueno y bueno, pues se ha gastado menos gas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que igual que os digo que este invierno no nos preocupa mucho, el que viene, estoy hablando ya del invierno 23-24, sí que puede ser más preocupante. No lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque habrá a partir de marzo que recomponer los inventarios. Porque a partir de marzo, bueno, en este gráfico arriba lo que tenéis es las reservas de gas en rojo, ¿vale? Y en gris tenemos a cuánto equivale de consumo anual. Con esto lo que queremos reflejar es que con las reservas que tenemos actualmente tenemos para 3 meses de consumo. A partir de ahí hay que volver a recomponer inventarios. ¿Y cuál es el problema de recomponer inventarios? Bueno, pues que, como os decía antes, en la medida en que no vamos a tener prácticamente gas ruso, vamos a depender más del GNL, ¿no? Y aquí veis los proyectos globales de exportación de GNL, como en 2023 van a caer y no va a ser hasta el 24-25 cuando realmente aumenten, con lo cual vamos a tener menos GNL a nivel global y probablemente también más competencia por el GNL, porque si de verdad China consigue reabrirse y crece más, tendremos a otro competidor más, que este año no lo ha sido, demandando GNL y subiendo los precios. Todo esto nos lleva a pensar que los precios de la energía probablemente se van a mantener altos durante largo tiempo. Hemos hablado mucho de gas, por poner una pincelada del Brent, ¿no?, del crudo. Aquí lo que nos preocupa es que el equilibrio entre oferta y demanda es muy frágil, ¿no? Evidentemente nos enfrentamos a una desaceleración de la demanda en un contexto de menor crecimiento económico, incluso de recesión técnica en algunos países, y a ello la OPEP va a responder, está respondiendo, de hecho, desde noviembre, con recortes de producción. Esto no lo veíamos desde la época del COVID, ¿no? Anunció 2 millones de barriles diarios menos de producción, y aquí, francamente, lo que están intentando es equilibrar una demanda que baja con una oferta, bueno, pues que también baje, para que los precios del crudo no se les vayan mucho más de 80 a 85, que es donde están cómodos. Pero de todas maneras, todo el tema de los riesgos geopolíticos, de la situación de las sanciones al crudo ruso, del price cap, etcétera, etcétera, creemos que van a mantener los precios del crudo también en niveles elevados. Con todo esto, que hemos hablado muchísimo de precios, ¿qué esperamos de la inflación? Pues sí que es cierto, esperamos que la inflación modere, pero la inflación modere muy lentamente. Creemos que va a haber, como os decía antes, una relativa facilidad, digámoslo así, para bajar a niveles del 5%, o sea, francamente, simplemente por el efecto base y la desaceleración de la demanda, pero a partir de ahí va a costar más. Y como veis en estas estimaciones, no se espera que la inflación converja al objetivo del 2% de los bancos centrales hasta más allá de 2024. Y es en el contexto en el que pensamos que los bancos centrales van a subir tipos a zona restrictiva y se van a mantener ahí por un tiempo. Bueno, esto es más de lo mismo, simplemente para que veáis dónde están los IPCs de una y otra zona, dónde están los break-evens de inflación, los tenemos en rojo. En Estados Unidos están totalmente controlados, tanto a 2 años como a 10 años, pero fijaos Europa.
Europa tenemos en rojo el break-even de inflación a 2 años, que está en niveles en torno al 7% todavía, ese es el shock energético, y luego tenemos la de largo plazo sí que más controlada. Y en este contexto, como os decía, va a ser necesario llevar los tipos de interés a nivel restrictivo. Fijaos cómo ha sido esta subida de tipos de interés, ¿vale? Porque es que yo creo que a veces también perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Aquí tenemos desde 2003 cuáles han sido los distintos periodos de subidas de tipos de interés. Veis que llevábamos, bueno, desde el 2008 prácticamente solo bajando, sobre todo en Europa, y aquí la subida ha sido muy rápida. Aquí en rojo oscuro tenéis las que ya se han practicado y las que pensamos que se pueden practicar esta semana y durante la primera parte de 2023 hasta llegar a tipos del 5% en Estados Unidos y a tipos del 3% en Europa. Eso por la parte de tipos de interés. Por la parte de balances, pues como os decía antes, no creemos que vaya a ser una reducción rápida, ni mucho menos, pero creemos que se ha acabado la barra libre de liquidez y bueno, en el caso del Banco Central Europeo, ese va a ser uno de los principales focos de atención de la reunión de mañana y creemos que van a empezar a hablar ya de quantitative tightening, ¿vale?, de reducción de balance, pero esa reducción de balance probablemente no empiece hasta marzo-abril y además va a ser muy moderada. Aquí dos cosas, daros cuenta de lo que suponen las tenencias de deuda del BCE, ¿vale?, sobre el total de deuda de cada país, eso por un lado, y luego tened en cuenta también la devolución anticipada de TLTROs de la banca, ¿vale?, que probablemente nos quite más de 1 billón de euros en junio del 23, eso va a meter menos presión, por decirlo así, para un quantitative tightening rápido. Y no olvidemos, igual que el Banco de Inglaterra en septiembre compró deuda para evitar un problema importante, ¿no?, de estabilidad financiera, digámoslo así, el Banco Central Europeo tiene dispuesto su TPI, lo que pasa es que dijo cómo era su TPI y simplemente con el hecho de decirlo no fue necesario hacer más. Entonces, bueno, de momento ahí tenemos esto. La coherencia que os comentaba de políticas monetarias y fiscales, no sorber y soplar al mismo tiempo, que creemos que es una cosa bastante básica. Y bueno, en concreto no voy a entrar mucho más. La Reserva Federal hoy pues nos subirá 50 puntos básicos. Nosotros creemos que el discurso va a ser hawkish, creemos que el mercado, lo decíamos esta mañana en nuestro comentario diario, creemos que el mercado está demasiado alegre. Desde mediados de octubre las bolsas han subido un 17%, la TIR del T-Bond ha caído 75 puntos básicos y creemos que francamente, por mucho que se haya moderado la inflación, todavía queda mucho trabajo por hacer. Entonces creemos que Powell probablemente lo que haga es decir, señores, vamos a tener tipos más altos por más tiempo, aunque el nivel de llegada sea 5%, pero intentando aplacar un poco los ánimos, ¿no? De hecho, hay un tema bastante relevante en el caso de Estados Unidos, que es el mercado laboral. El mercado laboral todavía no hemos notado desaceleración. Fijaos, este gráfico aquí a la izquierda os diría que os fijaseis más en el ratio, ¿no? El ratio entre de vacantes por desempleado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay 2 vacantes por cada desempleado. O sea, un desempleado en Estados Unidos puede elegir entre 2 trabajos, ¿no? Hasta que esto no modere, evidentemente no veremos una desaceleración importante del mercado laboral. ¿Que probablemente lo vayamos a ver? Sí, y así lo indican los indicadores más adelantados de ciclo, que tenemos los PMI ya por debajo del nivel de 50, que sabéis que marca desaceleración. Por la parte de Europa, mañana, Banco Central Europeo, a ver qué cuenta Lagarde, pero bueno, ya lleva 200 puntos básicos de subida y creemos que le quedan otros 150, probablemente hasta el techo del 3% en el primer semestre de 2023. Aquí la clave es, os hablaba, porque me podéis decir, oye, si es una inflación de oferta, ¿para qué vas a subir los tipos? Igual no lo controlas, tal. Bueno, lo que está intentando hacer el Banco Central Europeo es anclar las expectativas de inflación, porque realmente el problema que le produce un desanclaje de expectativas de inflación, sobre todo en el poder adquisitivo y en el consumo, es muy importante, ¿no? Incluso, aunque los tipos suban, los tipos reales siguen siendo muy negativos, en torno al menos 8%. Entonces, mañana vamos a tener otros 50 puntos básicos, o sea, 50 puntos básicos, lo anterior fue 75, pero creemos que probablemente van a revisar a la baja PIB, ¿vale? Crecimiento, no tiene ningún sentido los datos que dieron en septiembre, daban un crecimiento de casi el 1% para el año que viene, no tiene ningún sentido, y las previsiones de inflación nos tememos que las van a revisar también al alza, ya veremos a ver
¿Qué es lo que nos cuentan? Y todo este endurecimiento monetario, ¿qué impacto tiene? Bueno, pues tiene un impacto claro en el ciclo económico. De momento, en los datos de actividad económica propiamente dichos, tampoco se ha dejado notar muchísimo, pero al final sabéis que siempre vamos mirando los indicadores más adelantados de ciclo. Y unos de los que mejor reflejan lo que cabe esperar de cara a los próximos 6 meses son los PMIs. Fijaos, PMIs de manufacturas y servicios en negro y en gris, cómo caen a medida que las condiciones financieras empeoran. Incluso se ve mejor en el caso europeo, ¿no? Las condiciones financieras, cómo han empeorado y cómo los PMIs se sitúan ya por debajo de 50. Y otra forma de leerlo, la famosa inversión de la curva de tipos. Ambas, Estados Unidos y Alemania, están invertidas, el 2 años está por encima del 10 años, eso anticipa o suele anticipar estadísticamente una recesión, aunque sea, como decíamos, una recesión corta. Porque sí, porque es cierto, esperamos en 2023 un crecimiento muy débil. De hecho, en economías desarrolladas no creemos que vamos a crecer más de un 1%, y de hecho inducida, ¿no? En cierta medida por los bancos centrales para contener, para reducir la inflación. El gran interrogante es China, como os decía, en la política cero COVID, ¿no? Que pueda ocurrir, pero aún así, aunque reabriesen, creemos que siguen teniendo un par de problemas de fondo, que es su sector inmobiliario, que no está ajustado, y otro es que la desaceleración global evidentemente va a afectar a China por la parte de exportaciones, ¿no? De hecho, lo vimos, yo creo que fue la semana pasada, se publicaron datos de comercio exterior en China y ya se dejaba notar, ¿no? Una caída de sus exportaciones porque el resto del mundo se está desacelerando. Y aquí la cuestión principal es que, ¿quién es la gran perjudicada de todo esto? Pues la gran perjudicada a nivel crecimiento económico somos nosotros, es Europa. ¿Por qué? Porque perdemos 2 ventajas básicas de las que hemos disfrutado en los últimos años. Uno es gas barato ruso, ¿vale? Que tenemos que sustituir, como os decía antes, por GNL más caro. Y eso para la competitividad de nuestra industria, pues evidentemente es relevante. Y luego tenemos la desaceleración de China, ¿no? Que China nos ha impulsado mucho en el pasado y ahora no tanto. Y luego tenemos otro problema, un euro depreciado que al final nos importa inflación. Todo lo contrario que en Estados Unidos, su euro apreciado, a pesar de que en los últimos 2 meses haya perdido en torno a un 10% de su valor, pues el dólar apreciado en términos generales en el año, pues les limita la inflación, por un lado, y luego Estados Unidos está consiguiendo vender más gas a mayor precio, ¿vale? Y eso yo creo que se refleja muy bien aquí, ¿no? Fijaos cómo ha cambiado la balanza comercial de la eurozona. Estábamos en un superávit comercial y esto se ha ido a un fuerte déficit comercial que, si veis, está originado únicamente por la balanza energética. Fijaos cómo está drenando por ese lado, y en la medida en que decimos que pensamos que los precios energéticos van a estar altos durante un largo tiempo, puede ser que esto sea más estructural que coyuntural. Luego lo veremos cuando veamos divisas. Aquí simplemente para que veáis la pérdida de poder adquisitivo mucho más intensa en el caso europeo. 1, porque los salarios suben menos, 2, porque la inflación sube más, ¿vale? Fijaos, este es el salario real que se cobra, ¿no? Menos 8%, ¿vale? En Estados Unidos algo menos malo, por decirlo así. Pincelada muy rápida, que no me quiero extender mucho, pincelada muy rápida de España. Es verdad que vamos a crecer más, luego lo veremos en la parte del IBEX, vamos a crecer más que Europa. Europa, habéis visto en la tabla que vamos a crecer, según distintos organismos, FMI, OCDE, Comisión Europea, entre un 0,3 y un 0,5 el año que viene. Bueno, nosotros podemos crecer en torno a un 1%, pero también es verdad que nosotros no habíamos recuperado los niveles pre-COVID, ¿vale? Cuando el resto de economías sí que lo habían hecho, y probablemente hasta principios del 2024 no los recuperemos, o sea que todavía nos queda un añito por delante. Aquí nos va a afectar lo mismo que a todo el mundo. El consumo de los hogares se verá lastrado por la pérdida de poder adquisitivo, la demanda externa, que nos ha ayudado mucho en el pasado, ¿no? Fijaos, este año 2,9%. El año que viene se espera que no aporte, fundamentalmente, bueno, por menor comercio de bienes, pero también por turismo. Pensemos en cómo están los alemanes, los británicos, ¿no? Que son un poco nuestros principales suministradores o turistas, ¿no? Por decirlo así. Y el único punto positivo, por poner uno aquí, es la inversión empresarial, ¿no? Veis que sigue creciendo con relativa fuerza y básicamente es por los fondos Next Generation, pero ahí necesitamos una aceleración importante porque sabéis que por problemas burocráticos aquello se está dilatando bastante.
Y las inflaciones, bueno, pues ya lo veis, ¿no? El año que viene 4%, este año 8,5%, pero el año que viene, en 2024 seguiremos en 2,4%, por encima de los objetivos. Bien, con todo este escenario que os he planteado, ¿dónde invertimos? Y aquí es una realidad que ese giro en política monetaria también nos ha llevado a una repreciación del riesgo, lo hemos vivido todos en la renta fija, en la renta variable este año, y la cuestión es cuánto está descontado, ¿no?, de todo esto. Entonces, por resumir muy rápido, renta fija vuelve a ofrecer rentabilidad después de muchísimos años de ser un activo no invertible porque teníamos tipos cero o negativos, ¿vale? Recordad cuando el Tesoro no permitía invertir a los minoristas, ¿no?, porque había tipos negativos en las letras. Bueno, pues ahora ya volvemos a tener rentabilidad después de la fuerte caída de precios y repunte de rentabilidades del 2022. Ahí fundamentalmente empezaríamos más el año con investment grade, ¿vale? Crédito corporativo de mayor calidad crediticia, sobre todo porque en la medida en que se deteriore el ciclo y probablemente aumenten los defaults, lógicamente creemos que el high yield pues todavía no paga lo que debería, ¿no? Por la parte de la renta variable, pues hay que ser selectivos, está claro, siempre decimos es muy importante el stock picking, nos hartamos de decirlo todos los años, pero es verdad que ahora sí cabe aún más, ¿no? Tenemos rebaja de BPAs aún pendiente, hay evidentemente sectores y valores que son más susceptibles de ver esta revisión a la baja de BPAs, pero lo que pensamos es que hay que empezar el año defensivos, porque la volatilidad en la primera parte del año va a ser al alza, porque van a seguir subiendo los tipos de interés, porque la inflación va a seguir alta, porque se va a demostrar que los bancos centrales no van a hacer un pivote, sino que van a esperar a 2024 probablemente para volver a neutral, no para volver en ningún caso a cero negativo como estábamos antes. Y sí que esperamos que a lo largo del año veremos un suelo definitivo en las bolsas. Yo creo que aquí hay que tener una cosa muy clara. Cuando los bancos centrales puedan empezar a pensar en volver a una posición neutral a nivel monetario, será cuando se reste presión sobre el ciclo económico, sobre los resultados empresariales, y no olvidemos nunca que la bolsa adelanta al ciclo económico, como veremos ahora. Ahí tenéis los principales apoyos y riesgos. Yo casi ahora me fijaría más en los riesgos, francamente, porque después de lo que han subido las bolsas, como os digo, desde mediados de octubre, pues creemos que hay más riesgo a la baja que al alza, y bueno, ahora veremos muy rápidamente divisas. Aquí simplemente para ilustrar, os decía, vuelve a haber valor en la renta fija. Fijaos, llegó a haber 18 billones de dólares de renta fija dando TIR negativa, dando rentabilidad negativa. Esto prácticamente se ha acabado. Si veis el gráfico de abajo, que son las curvas de tipos, y lo comparáis con el de la estrategia del año pasado, en la estrategia del año pasado las curvas en varios países estaban totalmente en negativo, desde el 2 hasta el 30 años. Eso ahora ya no sucede después de una subida de tipos muy sustancial, cerca de 200 puntos básicos en el 10 años, y ahí ya vemos rentabilidad. Incluso contra la renta variable, si comparáis aquí solo rentabilidad por dividendo del SP500 con la TIR del bono a 10 años, estaría incluso más atractiva la renta fija. Es verdad que este gráfico siempre tiene un pequeño comentario aparte, que en esta rentabilidad por dividendo no está metido la recompra de acciones, que sabéis que en el caso de Estados Unidos es relevante y puede ser 1,5%, 2%, con lo cual estaría un poco igualado, ¿no?, invertir en renta variable o en renta fija americana. En el caso de Europa se ha reducido mucho el diferencial entre la rentabilidad por dividendo del Eurostoxx y la TIR del Bund, del bono alemán, pero sigue saliendo a favor de la renta variable. Bueno, aquí no voy a incidir más, creemos que hay valor en la deuda pública, pero creemos realmente que el punto de inflexión definitivo en el que los precios suban y las TIRs caigan será cuando se vea dolor, por decirlo así, en el empleo y los bancos centrales cambien el chip de restrictivo a neutral. Y aquí, centrándome en bolsa, y ya no me queda mucho, bien, centrándonos en bolsa, ¿qué hemos vivido este año? Hemos vivido un de-rating. Los BPAs, os explico un poco estos gráficos, los diamantes, ¿vale?, es el retorno de cada índice medido como la suma entre la variación de la cotización del índice y la rentabilidad por dividendo, que es el retorno que recibe el accionista. El resto, es decir, este rojo es la variación del PER
el gris es la variación del BPA y luego tenemos el dividend yield, o la rentabilidad por dividendo. Como podéis ver, en el último año, tanto en Estados Unidos como en el Eurostoxx como en el IBEX, ha habido un de-rating, una caída de PERES muy pronunciada. Ahora entraremos en si las valoraciones son atractivas o no. Y el que ha aportado en positivo ha sido el BPA. El BPA ha crecido. Este año hemos visto un crecimiento muy sustancial en BPAs, sobre todo en Europa, ¿no? Cercano al 20%. ¿Son las valoraciones atractivas? Es verdad, fijaos los PERES, cómo han caído. En el caso del S&P han caído cerca de un 25%, hasta niveles del 17,5%. Y en Europa, un 45%, pues hasta niveles del 12% en Eurostoxx y el 11% en España. En Europa, eso es descuento respecto a su promedio histórico cogido desde el 2020. Eso en principio te debería invitar a pensar en invertir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos queda pendiente la otra pata. Al final, PERES, sabéis que es cotización entre BPA. El BPA todavía está en riesgo, por lo que os he comentado antes, todavía no hemos visto las revisiones de BPAs que creemos que debemos ver. Fijaos dónde están los márgenes empresariales, prácticamente en máximos históricos. Es cierto, como os decía al principio, que en 2022 las compañías han tenido el suficiente poder de traslación, ¿no?, de fijación de precios para trasladar los incrementos de costes de producción a los precios finales de venta, pero eso en un entorno como el que esperamos para el 2023 de desaceleración importante del crecimiento no parece sostenible. Y fijaos aquí lo que se han revisado los BPAs en los últimos 6 meses en estos 3 índices. En Estados Unidos es verdad que hemos visto algo más, pero en Europa no hemos visto, de hecho hemos visto revisión al alza, porque tenemos mucha energía y tenemos mucha salida del COVID e impacto de reapertura económica. Entonces, esto creemos que todavía está por ajustarse. De hecho, eso es lo que nos ha llevado durante 2022 a tener bolsas bajistas. Os pongo aquí índices globales, Estados Unidos, Europa, España, y lo que veis es que la tendencia es bajista, lo cual no quita que tengas rallies intermedios, pero creemos que todavía no hemos visto el suelo de las bolsas. Bueno, no voy a entrar en evolución sectorial. La gran pregunta de todo el mundo es ¿para cuándo el suelo definitivo? Entonces es lo que os comentaba antes, estos gráficos los hemos puesto porque nos parecen muy relevantes, ¿no? Son distintas recesiones. Ahí tenéis cada una que corresponde, y lo que veis perfectamente en todas ellas es como, en este caso el S&P 500, porque es de Estados Unidos, hace el suelo antes de que lo haga el PIB, de que lo haga el empleo y de el mercado laboral, y de que lo hagan los resultados empresariales. La bolsa adelanta al ciclo económico. Y aquí lo tenéis, este análisis nos lo ha hecho nuestro analista técnico, y yo creo que es también muy ilustrativo, ¿no? En las últimas recesiones en Estados Unidos, el suelo en el Dow Jones Industrial se ha visto 4 meses y medio de media, ¿vale?, antes del final de una recesión. Hemos quitado la Gran Depresión, ¿vale?, que distorsiona absolutamente todo, porque ahí el drawdown del Dow Jones fue del 90%, ¿no? Pero en términos generales, la bolsa adelanta el punto más bajo del ciclo económico en 4 meses y medio. Y eso va a tener que ver con el cambio de sesgo de las políticas monetarias de restrictivas a neutrales. Así que, primera parte del año, volatilidad. Muy sorprendente que este año el MOVE, que es el índice de volatilidad de la renta fija, no es sorprendente que haya subido. Es sorprendente que el de la renta variable no haya subido apenas, ¿no? Aquí esperamos un incremento de volatilidad importante, y es un incremento de volatilidad que aprovecharíamos para comprar. Estos gráficos están en S&P 500, Eurostoxx e IBEX, os los traemos siempre, pero es que creemos que son muy ilustrativos, ¿no? Aquí lo que intentamos señalar es como las caídas intraanuales que se llegan a producir, el máximo de caída en el año, que en el caso del Eurostoxx ha sido el 26%, en general, y hay que saber cuándo, pueden suponer interesantes oportunidades de compra. Ahora el Eurostoxx solo pierde un 8%, estuvo perdiendo un 26%. O sea que creemos que llegaremos a ver mejores puntos de entrada. Aquí no me voy a explayar más, es lo que hemos comentado de renta fija. Eurodólar, porque siempre nos preguntáis. Bueno, creemos que el dólar puede seguir algo fuerte
a pesar de la debilidad que ha visto en estos últimos 2 meses en el corto plazo, mientras haya mayor riesgo relativo de recesión en Europa que en Estados Unidos por la dependencia energética, y mientras haya mucha incertidumbre y sabéis el carácter refugio, ¿no?, que tiene el dólar. Pero a medio plazo sí que esperaríamos que se fuese más a la franja 1,110, con gradual apreciación del euro, pues precisamente cuando la FED empiece a cambiar el sesgo, cuando haya menor aversión al riesgo y cuando mejoren las expectativas cíclicas en Europa, que todavía nos queda, ¿no? En cualquier caso, si recordáis, el año pasado dábamos un objetivo medio plazo 1,15, 1,20, ahora es 1,10, y precisamente es por este carácter probablemente más estructural del desequilibrio comercial. Y ya voy a terminar con esto, valoración top-down de los índices y valoración bottom-up del IBEX, ¿vale? Aquí simplemente hemos querido hacer 3 escenarios en base a BPA, cómo van a evolucionar los beneficios empresariales, que lo tenéis aquí, ¿vale? Nuestro escenario base sería el gris, que pasa por una recesión suave y que los inversores estén dispuestos a pagar el PER medio histórico, que en el caso del S&P 500 es 17 veces. Bueno, este sería el potencial, que veis que es negativo, de Estados Unidos. Nuestro escenario negativo, pesimista, sería una recesión intensa y un de-rating, pagar menos PER. Y nuestro escenario positivo sería que, oye, pues que al final se resolviese todo más o menos bien, que no creemos, o sea, no creemos que vayamos a estar en ese escenario positivo, crecimiento de BPAs del 10-15% y algo de re-rating, pagar un múltiplo algo superior. Esto lo tenéis en el caso del Estados Unidos, que en nuestro escenario base daría una caída en torno al 5, en el caso del Eurostoxx 50, ¿vale?, que sería BPA 0 menos 5 y múltiplo medio histórico 14 veces PER, y el potencial sería entre el 7 y el 13, y en el caso del IBEX, que si pagamos el mismo múltiplo histórico de 13 veces y los BPAs se sitúan planos o menos 5%, estaríamos en un potencial del 17-24. ¿Sabéis cómo son estos modelos? Quiero decir, al final dependes de lo que caigan los beneficios, que depende a su vez de lo que haga la economía, y por otro lado de cuánto estén dispuestos a pagar los inversores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros por nuestra parte sabéis que cubrimos España, cubrimos 80 valores, hemos hecho una valoración bottom-up del IBEX con la que nos sentimos muy cómodos. Aquí lo único que hacemos es coger los precios objetivos de los 35 valores del IBEX, ponderados por free float, y llegamos a cuál puede ser el IBEX objetivo. Ahí ponemos a 12 meses, realmente sería el valor justo del IBEX en base a las expectativas de cada compañía, de cada uno de los 35 componentes. 10.961 es un potencial de 32%, sé que es un potencial elevado, y bueno, creemos que sí que es cierto que este año el IBEX lo ha hecho mejor, hemos caído, llevamos más o menos un menos 4%, Eurostoxx lleva un menos 7, menos 8, y creemos que en 2023 se puede mantener ese mejor comportamiento relativo. Razones: mayor crecimiento diferencial frente a Europa, elevado peso del sector bancario en un contexto de subidas de tipos, nuestro carácter más defensivo como índice, ¿no?, en un contexto de recesión europea, y luego la exposición a Latinoamérica, más que nada por el hecho de que Latinoamérica empezó a subir tipos antes de que todos los demás, incluida FED, y también es posible que en un momento dado pues sea también el primero, porque tiene más controlada la inflación, en empezar a bajarlos. Las conclusiones antes de dar paso a César, no hay que decir mucho más. Fin de una época de política monetaria, tipos altos por más tiempo, bajo crecimiento por más tiempo, y sin la put de la FED. Creemos que hay que ser muy selectivos, empezar renta fija, sobre todo con crédito corporativo de mayor calidad, lo que llamamos investment grade, renta variable con sesgo defensivo, y a medida que vaya avanzando el año creemos que podremos ir girando, cuando mejoren las expectativas de ciclo, pues hacia otros valores. Creemos que a principios de año hay que estar más en Estados Unidos que en Europa, pero a medio plazo vemos valoraciones más atractivas en Europa. Y perdonadme porque me he extendido un poco, pero yo creo que con esto, César, te doy ya paso a ti. Bueno, lo mío es bastante cortito. Bueno, muchas gracias, Natalia. Mi parte, bueno, pues es bastante cortita. Bueno, pues como ha comentado Natalia, 2022 ha sido un ejercicio pues bastante complicado.
pero que bueno, pues, las bolsas no han sido ajenas y hemos tenido pues, un ejercicio con una enorme volatilidad en los mercados que nos ha obligado a ir modificando nuestra estrategia de inversión a lo largo del año, que comenzábamos con una estrategia claramente cíclica, ya que a finales de 2021 pues, preveíamos un ejercicio del 2022 más optimista, en el que veríamos una recuperación económica y de moderación de la inflación a niveles más razonables, pero que sin embargo, pues a lo largo del año lo hemos tenido que ir moviendo a un sesgo claramente más defensivo con los acontecimientos, la guerra de Ucrania, el impacto de la subida de los tipos de interés en los crecimientos económicos y en la generación de beneficios, y por otro lado, finalmente, por lo que ha comentado también Natalia antes, desde mediados de octubre hemos visto una subida de las bolsas de un 17%, anticipando una moderación de la inflación, principalmente en Estados Unidos, que nosotros consideramos totalmente injustificada. En cualquier caso, y a pesar de este entorno tan complicado de manejar, estamos bastante satisfechos con el comportamiento de nuestras carteras en 2022, ya que en media hemos superado en nuestras tres principales carteras a los índices de referencia en más de, bueno, en alrededor de 8 puntos, y la que destacamos sobre todo es la cartera de rentabilidad por dividendo, que este ejercicio pues, ha tenido un comportamiento espectacular, con una rentabilidad en términos absolutos del más 10% y en términos relativos del más 12% frente al IBEX dividendo. En esta cartera pues, ha reflejado el éxito pues, de una estrategia a la que hemos combinado con acierto valores claramente defensivos, con una estable generación de caja y elevada rentabilidad por dividendo, como puede ser el caso de Logista, con algunos valores más cíclicos, pero con elevado dividendo, evidentemente, y que en este entorno considerábamos que iban a registrar un buen comportamiento, como puede ser el caso de Repsol, que durante el tiempo que hemos tenido en cartera ha tenido una revalorización del 50%, destacando sobre todo gracias a los elevados precios del crudo y de los márgenes de refino, o el caso de BBVA, con más de un 25%, pues ayudado por la subida de tipos. En el lado defensivo, pues destaca Logista. Logista pues, es una compañía claramente, ha demostrado este año su componente claramente defensivo, y que probablemente es una de las compañías de la bolsa española, ahora del selectivo IBEX 35, que más se beneficia de la subida de tipos. Al final, Logista, por cada subida de un punto porcentual de subida de tipos por parte de los bancos centrales, tiene un impacto de 22 millones en beneficio neto, que es alrededor de un 11% de su beneficio que tuvo en 2022. Logista cerró el ejercicio en septiembre. Luego también tiene pues, una atractiva rentabilidad por dividendo pues, del 7,9%. Ya, pues bueno, pues de cara a 2023, ya ha comentado Natalia, prevemos una volatilidad al alza en la primera parte del año, ante una mayor restricción monetaria y su impacto en el ciclo económico y en los beneficios empresariales, lo que nos lleva a iniciar el año pues, con un sesgo claramente defensivo en nuestras carteras, que en cualquier caso pues, iremos modificando a lo largo del año, adaptándonos a cada momento del ciclo económico y, como ha comentado también Natalia, intentando adelantarnos, ya que las bolsas siempre adelantan ese ciclo económico. Y en definitiva, para finalizar, aquí tenéis las carteras que tenemos para inicio de 2023 y nada, y quedamos a vuestra disposición para contestar las preguntas que consideréis oportuno. Muchas gracias. Buenos días. Nos preguntan, tipos al alza, ¿hasta dónde empezarán las entidades a primar las cuentas al uso? Yo tampoco mucho. Tipos de interés, vente, Nuria. Tipos de interés al alza y si primarán las entidades, entiendo que se refiere a los depósitos. No he oído muy bien la pregunta. Tipos de interés, yo por mi parte, y entiendo que está preguntando sobre todo Europa, como decíamos, tipo de depósito está en el 1,5%, viene desde el menos 0,5%, empezaron a subir en julio, y lo más probable es que desde el 1,5% actual suba hasta el 3%. Mañana subirá hasta el 2%, previsiblemente, en la reunión del Banco Central Europeo, y luego de cara a
marzo, abril, mayo del año que viene, pues se situara en el 3%. Y Nuria, que es nuestra analista de banca, pues le puedes comentar del pasivo minorista si crees que ahí va a haber... Bueno, el pasivo minorista está previsto que empiecen a recoger incrementos de coste, sobre todo segunda mitad del año y sobre todo principios del 2024. Aquí hay una parte muy importante y es una de las claves que creemos que va a determinar un poco la diferencia entre entidades, y es la gestión precisamente el pasivo, no solo minorista, sino también mayorista. Y en la parte del minorista, sobre todo porque la composición de las carteras de depósito no es la misma. Hay parte de las carteras de depósito que están inmunizadas a esas subidas de tipos de interés y entonces no van a reflejar incrementos de coste. Entonces todo eso va a determinar realmente esa gestión que pueda hacer cada entidad a la hora de limitar ese incremento del coste para que no se coma la parte positiva del incremento de tipos que tiene sobre la cartera de crédito. Laura. Hola, ¿qué tal? Soy Laura, del Economista. Bueno, se ha sentado Nuria. Nuria. En realidad, bueno, da igual. Que, no, como dentro de las carteras modelo está BBV, me preguntaba un poco en relación también al sector bancario, más que nada por la revalorización que hemos visto este año, muy concentrado en algunas entidades y no tanto en las grandes, a pesar de que BBVA se ha puesto en positivo. Y quería saber vuestro punto de vista sobre cuánto han recogido de la subida de tipos actual y sobre todo porque ahora ya la gente comienza a hablar de la bajada de tipos de cara al próximo año. Entonces es que no hemos terminado con una cosa y empezamos con la siguiente, y era un poco por saber qué perspectivas teníais para el sector. Bueno, creemos que probablemente... Creemos que este año debería darse un mejor comportamiento de los bancos globales frente a la banca doméstica, ya no solo por la diferencia de comportamiento que hemos visto en 2022, sino también porque el deterioro macroeconómico, el efecto que pueda tener sobre la evolución de las provisiones y también el efecto del aumento de los gastos de explotación, al final lo que vemos es que en los bancos globales, con la diversificación geográfica, les debería permitir estar más defensivos a lo que ocurre evidentemente solamente en España con la banca doméstica, que está mucho más expuesta, ¿no? También tenemos el impuesto a la banca, que no hay que olvidar que evidentemente la banca doméstica le hace más daño a nivel global en las cuentas, y luego la incertidumbre regulatoria por este lado de si realmente va a ser, finalmente será temporal o no. Entonces creemos que este año el mejor comportamiento de la banca doméstica sobre todo ha recogido ese efecto positivo de las subidas de tipos, evidentemente, que es más evidente en la banca doméstica porque no se diluye a nivel grupo como pasa en BBVA y Santander, y por esta misma razón ese aumento de provisiones que también esperamos para el año 2023, que también debería darse más en la segunda parte del año y reflejarse también en la primera parte del 2024, a nivel grupo en la banca global se diluye y en la banca doméstica no. Entonces creemos que debería darse esa diferencia en comportamiento de cara a 2023. Es por eso que creemos que BBVA y Santander tienen quizá un sesgo más defensivo que la banca doméstica a día de hoy, con el entorno macro que estamos planteando y también con el tema de los volúmenes. En España esperamos que el crédito en términos globales caiga, sobre todo por el crédito hipotecario. En cambio, BBVA y Santander tienen una exposición a ciertos mercados emergentes donde se espera que siga habiendo crecimientos de crédito a doble dígito. Y es por eso que en nuestras carteras hemos incluido sobre todo BBVA y Santander y nos hemos alejado un poco de la banca doméstica. Está relacionado. No te vayas. Toma. Nuria, es que es en relación a lo mismo. ¿Pensáis que la banca doméstica es momento de salir o simplemente que los otros lo van a hacer mejor, pero tampoco hay que salir de la banca doméstica? Porque como uno de los argumentos de que comentabais de que lo va a hacer mejor o que puede aguantar mejor la bolsa española respecto a Europa es el elevado peso del sector bancario, no sé si es solo por la apuesta de los dos grandes globales o también que los otros tampoco hay que esperar un mal comportamiento de ellos. Gracias. No creemos que vayan a tener un mal comportamiento. También es verdad que creemos que vamos a tener mucha volatilidad, la misma volatilidad que hemos visto en este año 2022, porque han tenido revalorizaciones muy fuertes desde niveles muy mínimos que han alcanzado, ¿no?
cuando en julio vimos fuertes subidas, cuando se empezó otra vez a descontar que igual podía moderar el incremento de tipos, vimos caídas fuertes. No creemos que lo vayan a hacer mal, pero también es verdad que la evolución de los resultados debería ser mejor en el caso de BBVA y de Santander, porque están menos expuestos a lo que ocurra únicamente en España. De todos modos, también hay que ver que a pesar de la revalorización que han acumulado Caixa, Sabadell, Bankinter, también es verdad que a potencial a precio objetivo todavía tienen mucho, y eso es porque al final también vemos que siguen cotizando a múltiplos razonablemente bajos, niveles de precio-valor contable de 0,4 veces. Al final lo que hemos visto es un poco el ajuste de ese ratio, pero todavía tienen margen de mejora. Aquí la pregunta quizá clave sea qué es lo que el mercado va a querer recoger en cotización. Si se va a poner muy negativo con la evolución de las provisiones y va a descontar un escenario catastrófico de caídas de beneficios, o si por el contrario, en la medida que se vaya viendo que realmente la sostenibilidad o el crecimiento de ingresos fuerte que se espera para 2023 va a ser suficiente para compensar ese incremento de provisiones. Y será ahí donde creemos que deberíamos ver un año de menos a más, en todo caso, en las cotizaciones de la banca doméstica. ¿Para cuándo una clara revalorización del sector financiero en los mercados? Sí, una clara revalorización. Bueno, una clara revalorización en el sector financiero, yo creo que está ligado a lo que acabo de decir, ¿no? Que va a depender lo que el mercado quiera descontar en primer lugar en las cotizaciones. Entonces nosotros lo que vemos es que el mercado está muy escéptico sobre el impacto real que va a tener este deterioro macro y el escenario macro en el que nos estamos moviendo y en el que estamos incluyendo nuestra estrategia, qué impacto real va a tener en esa evolución de las provisiones, ¿no? Entonces, aquí hay que ver que el mensaje en general de las entidades es que el incremento de provisiones es un hecho, porque en un entorno de deterioro macro las provisiones aumentan, pero en ningún caso se va a llegar a niveles de provisiones como vimos en la época del COVID en el año 2020. Entonces, creemos que el mercado debería recoger ese crecimiento de ingresos que va a tener el sector a pesar de las revalorizaciones que ha tenido la banca doméstica y que en el caso de BBVA y Santander no lo han recogido. Entonces, bueno, creemos que adivinar realmente el mercado cuándo lo va a recoger, pues hombre, es bastante complicado, ¿no? Pero entendemos que en algún momento debería hacerlo. ¿Pueden darnos una buena estrategia para 2023 en renta fija? Bueno, en renta fija, como decíamos antes, creemos que hay que ser muy selectivos, igual que en renta variable. Creemos que ya hay valor, ya se puede construir una cartera interesante, ¿no? Cogiéndote varios bonos de grado de investment grade, ¿no? De calidad crediticia elevada. Evitaríamos por el momento el high yield, ¿vale? La deuda pues con más riesgo, ¿no? De defaults en un entorno cíclico y bueno, pues la idea es empezar ahí con ese sesgo más defensivo, investment grade, y luego a medida que avance el año, lo que estábamos comentando al principio es que el mercado se ha tomado con mucha alegría esta moderación de la inflación, que bien, está moderando, pero tampoco, o sea, sigue muy lejos, ¿no? De los objetivos de los bancos centrales, y que creemos que los bancos centrales no van a apuntar a un pivote, no van a volver, van a seguir subiendo y luego no van a volver a cero negativo, se irán al 3% en Estados Unidos, al 2% en Europa, y entonces en ese contexto creemos que probablemente la deuda pública la podamos comprar incluso a mejores precios, y el punto de inflexión definitivo, hablando con nuestros gestores de renta fija, será, como os decía antes, cuando los mercados laborales empiecen a sufrir y los bancos centrales en consonancia también empiecen a girar a neutrales desde restrictivos. Yo aprovecho otra vez, esta vez es para César. Veo varios valores pequeños en la cartera versátil y también en la selección, teniendo en cuenta la selección que hacéis de pequeñas y medianos. ¿Hay algún hilo conductor en la selección de estos valores pequeños? ¿Hay algún...? Cuéntanos un poco de qué va a depender su buen comportamiento en la selección que habéis hecho. Gracias. Como hemos comentado, lo que buscamos sobre todo es una estrategia de stop picking. Somos muy selectivos con los valores, no apostamos
por sectores en concretos que puedan ir al unísono, sino que buscamos los valores que pensamos que van a tener una mayor estabilidad en la generación de caja y de beneficios, ¿no? En la parte de la cartera de Small Caps, que es la que aglutina más a los valores pequeños, aquí lo que estamos buscando es una combinación pues, de valores que tienen pues, un buen dividendo, como pueden ser Azcoyen o Prosegur, con valores también defensivos, como puede ser un Dominion o Atris Health, con un Ecoener, que siempre queremos estar, ya tenemos la posibilidad en carteras de Small Caps, estar posicionados en un sector energético que nosotros pensamos que puede tener un buen comportamiento, y luego con un Tubacex que nos da ese componente cíclico a la cartera, pero que a su vez tenemos una previsión de beneficios en 2023 muy positiva, porque se está viendo beneficiada por varios aspectos, ¿no? Pues, todo el déficit energético que hay, los problemas que hay en la cadena de suministro, los elevados precios del petróleo y sobre todo el déficit de inversión en el sector petroquímico que ha habido durante los últimos 5 años. Con lo cual, ese es el hilo conductor más o menos que tenemos en la cartera. Buscamos un equilibrio, como hemos comentado, estamos con un posicionamiento defensivo en nuestras carteras y buscamos ese equilibrio entre los miembros. Metales, evolución del precio del oro en 2023. Evolución del precio del oro en 2023. Bueno, pues es complicado, ¿no? Ahí también yo creo que depende mucho de lo que haga el dólar, ¿no? Porque es un tema que ha sido recurrente, ¿no? Este año. Ahí la verdad es que veremos a ver cómo evoluciona. Yo creo que siempre hay que tener una parte de oro en las carteras por descorrelacionar. Nosotros no hacemos previsiones sobre materias primas ni sobre metales preciosos, pero sí que consideramos que hay que tener una parte de la cartera, ya decimos, con el objetivo, bueno, pues de tener una cartera más global en gestión de activos, en este caso, bueno, pues por descorrelacionar en cierta medida, ¿no?, con respecto a otro tipo de activos. ¿Alguna pregunta aquí en la auditoría? ¿Se estima el SP500 positivo a final de 2023? La gran pregunta. A ver, si habéis visto el análisis top-down, porque no analizamos valores americanos uno por uno, nos centramos en España, donde, como os decía, cubrimos cerca de 80 valores. En el caso del SP500 y del Eurostoxx, como habéis visto, lo que hacemos es un análisis top-down, ¿vale?, donde vemos cómo pueden evolucionar los BPAs del SP500 y qué múltiplo PER está dispuesto a pagar el inversor, y en ese caso, más o menos, si dijésemos que ese es el objetivo a 30 de diciembre, que no es así, porque es absurdo cuando nos preguntáis dónde va a estar a finales de año el IBEX, el Eurostoxx o el SP500, pues no lo sabemos nosotros ni lo sabe nadie. Nosotros simplemente hablamos cuál podría ser su valor justo, ¿no?, en base a una suma de precios objetivo o en base a unos BPAs y a unos PERs. Bueno, pues como habéis visto, más o menos con respecto a los niveles actuales, el SP500 se quedaría plano, pero es que sí que pensamos que en la primera parte del año los índices pueden caer, con lo cual depende de cuál sea tu momento de entrada, que le puedas sacar una buena rentabilidad. ¿No hay más preguntas? Pues nada, No hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ahora, si queréis, pasamos a tomar un café y ya charlamos más tranquilamente. Gracias.